Bueno, vamos a mirar un poco el horizonte de la conferencia, que es abordar el carácter filosófico de la ética del cuidado y de la razón cordial en el marco del concepto de vida buena, como aspecto esencial de un comité de ética que valora la responsabilidad social empresarial. Bueno, y aquí nos encontramos con un punto, digamos, muy interesante en el sentido en que si hablamos de la ética, estamos refiriéndonos a lo que podemos llamar una utopía. Y más en un país como Colombia, si ustedes recuerdan que perdimos un referendo anticorrupción, algo muy curioso. Un país que no tiene la conciencia suficiente para respaldar como constituyente primario la importancia de tener las herramientas jurídicas para combatir la corrupción, es una gran particularidad. Pero de igual manera también perdimos el principio de la paz. Son grandes contradicciones que vive nuestro pueblo. Entonces, por eso, cuando hablamos de la ética, estamos hablando de una utopía. Me llega a la memoria un escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que nos comenta acerca de la utopía. Dice, yo camino 2 pasos, y la utopía camina otros 2, y el horizonte camina 10 pasos más allá. ¿Para qué la utopía? Precisamente para eso, para caminar. Entonces nosotros cuando hablamos de la ética, y más en un país como Colombia, nos estamos moviendo pues en un terreno de la utopía. Pero esa utopía hay que alimentarla. Y los que estamos acá haciendo un paréntesis en nuestras diversas actividades para compartir diversidad de reflexiones en torno a la ética, pues somos utópicos. Bien, y aquí aparece una pregunta a manera de introducción. ¿Cómo desarrollar el concepto de vida buena a la investigación aplicada que hacen las empresas? Porque si algo nos enseña la filosofía es a ser prudentes con el lenguaje. Y no es lo mismo hablar de vida buena que hablar de buena vida. Eso es otra cosa, completamente distinta. Entonces, ¿hacia dónde va el concepto de vida buena? El concepto de vida buena, a diferencia de la calidad de vida, tiene en cuenta al ser humano de una manera integral. Se tiene una vida buena cuando se tiene dignidad, cuando la persona tiene los medios para poder acceder a la cultura, cuando la persona puede disfrutar del derecho de la paz, del derecho de la salud. Si ustedes recuerdan, una periodista recién se posesionó la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, le dijo, bueno, pues usted ya va a tener una muy buena vida, porque puede disfrutar ahora de la casa vicepresidencial, teniendo en cuenta el concepto que se manejó en la campaña de vivir sabroso. Entonces ella le dijo, una casa no indica precisamente una vida buena. Entonces es muy importante tener en cuenta en qué terreno vamos a mover.
En consecuencia, reconocemos que las empresas tienen responsabilidades primordialmente con las comunidades donde desarrollan y ejecutan sus objetos sociales. Por ello, debe tener entre sus buenas prácticas la evaluación de sus proyectos de investigación y desarrollo, la evaluación a cargo de los comités de ética. ¿Qué sucede con los comités de ética? Los comités de ética, cuando existen en este momento, son saludos a la bandera, son entes formales, pero que realmente no resuelven la problemática que implica asumir desde un punto de vista integral al cliente interno, al cliente externo, tener en cuenta todas las distintas variables para lograr precisamente que la empresa asuma una responsabilidad. Entonces, hay que tener muy en cuenta que cuando se habla de investigación aplicada, la investigación aplicada hay que relacionarla también con la investigación pura. ¿Por qué? Porque culturalmente tenemos la tendencia que, bueno, vamos a aplicar, vamos a generar una serie de acciones, pero nos descontextualizamos de cómo llegamos a aplicar. Es decir, en nuestra cultura occidental se hace una gran dicotomía entre la teoría y la práctica. ¿Cómo podemos llegar, por ejemplo, en un comité de ética a aplicar una acción cuando no tenemos los suficientes elementos de reflexión para hacerla? Es decir, no podemos olvidar el valor que tiene la teoría, se llama la investigación pura. La investigación pura tiene que estar completamente relacionada con la acción. Los griegos, ellos no separaban la teoría de la práctica. Para ellos, teoría y práctica formaban un solo cuerpo. Nosotros sí tenemos esa tendencia. Entonces se dice, por ejemplo, que el filósofo es un teórico. ¿Y qué es la teoría? ¿De dónde viene la palabra teoría? Teoría viene de mirar y volver a mirar. Para tomar una acción hay que rumiar los conceptos, hay que contemplar, hay que observar, detenernos en la mirada. Entonces, pues un comité de ética no puede ser simplemente que se dedica a actuar y a vivir conceptos, sino que un comité de ética debe ser ante todo un espacio para la reflexión y la acción, necesariamente, y debe ser interdisciplinario. Deben haber profesionales de diversas áreas y de diversos oficios, precisamente para tomar decisiones. Y esas decisiones, pues entre otras cosas, favorecen muchísimo a la empresa. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede generar discusión frente a situaciones que comprometan la parte ética de las actuaciones que se realizan. La valoración ética. Precisamente en la valoración ética hay que tener en cuenta elementos filosóficos, históricos, estéticos, sociales, culturales, científicos. Por eso la importancia que juegan las universidades, los centros de investigación, como entidades que ayudan a las empresas en esta tarea de
conformar sus comités de ética, que entre otras cosas para la conformación de un comité de ética debe existir un código de ética en las empresas, para que ellos tengan unos elementos en que apoyar esas normas que no son normas coactivas, pero que sí permiten mejorar el diario vivir y solucionar muchos de los problemas cotidianos. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta el diálogo de saberes. La palabra diálogo es una palabra que tiene mucho sentido. Significa diálogos es a través del logos. Entonces, es a través de la palabra como se logra escudriñar frente a un fenómeno, contemplar ese fenómeno y frente a él tomar decisiones. ¿Cuál es el escenario donde se mueven los comités de ética? El comité de ética se mueve en un aquí y ahora con toda la problemática que tiene el ser humano contemporáneo, con todas sus particularidades. Este es un personaje muy interesante, Byung-Chul Han, que nos habla de la sociedad del cansancio. ¿Qué es eso de la sociedad del cansancio? Es parte de un análisis que hace de la teoría de Foucault del siglo pasado, donde había un énfasis en una sociedad que forma hombres obedientes, hombres que están cercados por límites, a quienes les acecha ante todo la represión. Es una represión externa. Pero entonces Byung-Chul Han nos dice ahora, no, ya no se trata de una sociedad disciplinaria, que él denomina la sociedad del rendimiento. Ahora, la sociedad del cansancio se da ¿por qué sociedad del cansancio? Porque hay un agotamiento en nosotros. Es un agotamiento porque no tenemos fronteras mentales. Nosotros somos jefes de nosotros mismos y nos exigimos. Hay un exceso de positivismo en la sociedad. Entonces, las mismas empresas buscan que los trabajadores sean, entre comillas, autónomos. Lleven trabajo para la casa. La pandemia nos enseñó mucho que incluso se trabajaba más que en otras épocas. Era un momento en que estábamos pegados a un computador, pasábamos 12 horas ahí en el computador, exigiéndonos. Pero cuando esas exigencias rebasan límites, ¿a dónde llegamos? Algo que trata Byung-Chul Han. Somos hombres depresivos. Nos deprimimos. Y por eso la depresión también lleva al suicidio. Es una de las situaciones que vemos en las sociedades de países avanzados y no avanzados. Incluso países que tienen estándares de vida económicamente como para que las personas puedan vivir con sus necesidades básicas cubiertas, y sin embargo, ¿por qué se suicidan? Porque no le encuentran sentido a la existencia, porque están sobresaturados de información, no tienen ni siquiera tiempo para digerir esa información, y los niveles de competitividad son muy altos. Entonces, en ese escenario está la responsabilidad de las empresas. Ahora, las empresas juegan un papel muy importante
en una sociedad, porque las empresas lideran la comunicación con las masas. Imagínense todo el valor que tiene la publicidad. Los grandes magos son los publicistas, que pueden mover las masas. Entonces, esta es una sociedad tremendamente consumista, que definitivamente, al parecer, lo único que les puede interesar muchas veces a los empresarios es la rentabilidad. Entonces, su investigación es investigación de mercados para mirar qué es lo rentable y lo no rentable. Pero, ¿por qué no investigar, por ejemplo, qué es lo que hace feliz al hombre? En su sentido integral. Porque eso no da rentabilidad. En este momento todo está regido por la rentabilidad. Entonces, ante todo, está el tema de qué es útil y lo que no es útil, pues hay que desecharlo. Pero entonces, escuchar una canción es útil. Sentarnos a dialogar con un amigo mientras nos tomamos un café, a pensar en mejores formas de vivir, ¿eso será útil? Pues hay una filósofa que se llama Mónica Caballé y ella hace esa diferencia, dice sí, escuchar la canción, escribir el poema es útil, pero es otro tipo de utilidad, es una utilidad intrínseca, no extrínseca. Entonces, por ejemplo, los comités de ética tienen una utilidad extrínseca, sí la tienen, porque van a resolver problemas que le permiten a las empresas mejorar la comunicación humana, tanto con el cliente interno como con el cliente externo. Pero al mismo tiempo también es intrínseca. ¿Por qué? Porque lleva a procesos, un comité de ética debe llevar a procesos de reflexión. Necesariamente tiene que invitar a que las personas piensen y repiensen sus formas de vida, sus relaciones con los demás. Este personaje, Andy Starman, nos dice: la solidaridad ética es un negocio donde todos ganan. Tiene un libro que se llama Totem. Es un personaje que es muy conocido a nivel mundial porque es experto en el posicionamiento de marcas. Dice: la solidaridad ética es un negocio donde todos ganan. Porque definitivamente lo que nos puede a nosotros salvar es la solidaridad. Y aquí nos lleva a un tema que es muy interesante. En la modernidad se nos vendió la idea de ser hombres autónomos y funcionar desde la perspectiva del imperativo categórico del deber ser. El hombre que no sea suficientemente autónomo, o como lo dirían en la Grecia antigua los moralistas socráticos, los seres autárquicos, que se gobiernan a sí mismos, pues son personas que no tienen un valor dentro de la sociedad. Pero entonces ahora la ética, por ejemplo, de una era Cortina, que trabaja mucho a nivel mundial desde España, la importancia de la ética y la responsabilidad social empresarial, nos habla que somos seres vulnerables, que hay que reconocer lo vulnerables que somos. Y como somos vulnerables, tenemos que ser solidarios con los otros, porque es la única forma de ayudarnos en los momentos de crisis. Y precisamente estamos acercándonos a un momento de crisis mundial. Acabamos, aunque no se ha pasado de todo el tema de la pandemia,
pero se habla de recesión económica mundial, se habla de crisis alimentaria, está en el escenario de los acontecimientos, la guerra de Ucrania y Rusia que afecta a nivel mundial. Entonces, la pregunta es cómo vamos a sobrevivir si no alimentamos los lazos de solidaridad. Crear esas redes solidarias son las que en un momento determinado nos pueden ayudar y que además tienen un gran valor existencial porque nos permite acercarnos al otro. Y acercarnos al otro, ¿qué significa? Significa el autocuidado y el cuidado. Pero además hay algo que trata también Adela Cortina, que me parece muy interesante. Ella nos habla de una ética de la cordialidad. ¿De dónde viene la palabra cordial? Cordial viene de cordis, del corazón. Entonces, construir una ética de la cordialidad nos va a permitir seguir desarrollándonos en nuestro proyecto existencial. Pero el tema es, bueno, eso lo entendemos en las paredes de la academia, pero en el mundo cotidiano, ahí donde está la profunda utopía, en el mundo cotidiano lo entenderán los líderes empresariales, sí estarán comprendiendo pues, la problemática mundial, el cambio climático, todas estas situaciones que nos pueden hacer cambiar de una manera abrupta nuestro comportamiento cotidiano. Ahí es donde está el punto de reflexión. Ahora, cuando nosotros hablamos de las empresas, pues hay que mirar a qué empresas también nos estamos refiriendo, porque no es lo mismo un emprendimiento que una multinacional. Hay distintos tipos de empresas. Por ejemplo, en la época de la pandemia, ¿quiénes fueron los que se favorecieron aquí en Colombia frente a las ayudas internacionales? Esas ayudas, esos dineros, el gobierno se los entregó a los bancos para que los administraran. Y realmente fue muy golpeado el pequeño empresario. Entonces, ese es el punto que el país cambiara de rumbo en su gestión política. En ese momento, ¿qué se vive en el país? En el país se vive una gran expectativa. Hay una gran expectativa de cambio. Y en el nivel latinoamericano también se observa que existe esa expectativa de que surjan nuevos liderazgos para poder enfrentar pues, los grandes problemas latinoamericanos. Para no ir más lejos, el tema del tratamiento que se le ha dado al manejo de la droga, del narcotráfico. Entonces, eso lleva a reflexiones. Bueno, pero es que hemos logrado superar el tema del narcotráfico o todo lo contrario. Siempre se han utilizado las mismas políticas, entonces fumiguemos con glifosato, contaminemos la naturaleza, pero bueno, hay que cumplir con las políticas de Estado norteamericano. Y si queremos ser socios de ellos, entonces nos exigen que hay que fumigar. La ética en su versión capitalista neoliberal nos plantea lo de la calidad de vida. Entonces, retomo nuevamente el planteamiento. Pues, tenemos que ir mucho más allá de la calidad de vida.
porque no es suficiente con tener un confort y unas condiciones básicas de vida si nosotros no nos vemos como seres humanos integrales y no le apostamos a la creación de esos estados de felicidad. Los comités de ética empresarial, ya lo decíamos, la utilidad extrínseca que se limita a los fines y resultados, una utilidad intrínseca que genera diálogo de saberes que trascienden. Entonces, pues es muy importante, ante todo, mirar cómo desde las ciencias humanas se promueven los comités de ética en las distintas organizaciones, pero comités de ética que sean reales, no como la democracia, que muchas veces es simplemente una democracia formal. Comités de ética para llenar unos requisitos frente a las exigencias que hay cuando se trata de una investigación aplicada. Hay que ir mucho más allá y buscar darle una relación importante a esta utilidad intrínseca. Actualmente se habla, por ejemplo, que es importante el patrimonio inmaterial en los países. Y ya no es solamente, bueno, cuánto dinero tienen los países, sino cuál es el patrimonio inmaterial. Entonces, eso también tiene un gran valor. Si existe realmente esas posibilidades para que la gente tenga acceso a la educación, a la cultura, que son derechos, como lo es el derecho de la salud. La ética cosmopolita, de la cual nos habla de la cortina, nos habla de cuidar de los otros y de lo otro, una actitud existencial y esencial humana. Y la ética del cuidado, protegernos ante lo vulnerables que somos, ante la gran amenaza de quienes utilizan la ciencia y la tecnología. La ética de la cordialidad tiene mucho que ver también con la palabra compasión con los seres vulnerables. Entonces, pues en una sociedad es muy importante, probablemente los niños, los adultos mayores, las mujeres, porque esta es una sociedad patriarcal y las mujeres siguen siendo muy vulnerables en nuestra sociedad. Seguramente si miramos cifras, existen más feminicidios. Entonces, por eso es tan importante lograr interiorizar, que no es fácil porque culturalmente nosotros venimos de la modernidad y estamos acostumbrados a resaltar nuestra gran autonomía, pero nos cuesta trabajo comprender que somos vulnerables. Y más en una sociedad patriarcal, pues los hombres tenemos que mostrarnos incluso más fuertes que las mujeres, porque eso es lo que la cultura nos exige. Entonces hay que manifestar menos emociones y más intelecto. Pero ya es hora de comprender que el corazón es inteligente, que hay que construir en nuestros proyectos de vida una lucidez desde el corazón. La investigación aplicada para resolver problemas específicos de las empresas, así como para su innovación y desarrollo que impacta a los seres vivos y al medio ambiente, cumple con parámetros éticos. Entonces tenemos que revisar, bueno, desde esa ética de la cordialidad,
estamos cumpliendo con parámetros éticos en los comités de ética. La vida buena de una sociedad debe tener un profundo vínculo con las empresas privadas y públicas como brazos conectores entre la investigación y su aplicación real. Bien. Entonces, en este tejido tenemos la investigación aplicada más allá de los mínimos legales. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se trata la ética, no solamente de cumplir con una perspectiva jurídica, legal, sino más allá de esos mínimos legales. Y usualmente lo que observa uno en los comités de ética es que tratan de cumplir con lo mínimo posible. Estas son las exigencias. Entonces, mientras cumplamos con lo mínimo posible, lo demás no nos interesa. Una ética interiorizada previsiona daños e impactos, divulgación de una ética empresarial implica la vida cotidiana y bienestar de los seres vivos, porque actualmente ya no solamente se habla desde una visión antropocéntrica de favorecer al ser humano, sino también a los animales y todo el entorno ambiental. ¿Por qué? Porque es que somos un ecosistema. El planeta es la casa común. Entonces lo que hay que proteger es el planeta. Involucramiento de los profesionales de la filosofía. Crear, fundamentar, orientar comités de ética empresarial. ¿Por qué involucrar a los profesionales de la filosofía? ¿Qué sentido tiene? Que formen parte de los equipos de los comités de ética como asesores, por una sencilla razón, porque es que la filosofía da suficientes elementos conceptuales para poder entrar a dialogar con los otros saberes. Esa es la razón fundamental. Pero eso también lleva a replantear el de a través de la Secretaría de Salud Distrital del Diagnóstico de Salud del Ciudad Bolívar. Pero eso era muy curioso porque lo primero que me preguntaban a mí era, bueno, pero ¿qué hace un filósofo acá? ¿Qué hace un filósofo? Muy sencillo, es que a mí me invitaron no por ser filósofo, sino porque además tengo conocimiento, experiencia como referente de participación social, haciendo talleres con las comunidades. Entonces, como se trataba que participara a través de las UPZ, los ciudadanos y ciudadanas de Ciudad Bolívar, pues, había que diseñar unos talleres de participación y entrar a generar trabajo interdisciplinario con un experto en planeación y un epidemiólogo. Esa era la tarea. Entonces, sí me he dado cuenta que la tarea del filósofo va más allá de las aulas y de igual manera se pueden desarrollar programas de talento humano. Hay muchas maneras de buscar la participación del filósofo en el quehacer de la investigación, de participar en otras áreas que no sean exclusivamente la academia. Por ejemplo, incluso hay muchos espacios en los cuales se puede generar una actividad cultural bastante rica porque no tiene las limitaciones de la academia, como por ejemplo las bibliotecas. Los museos muchas veces son elefantes blancos que no se utilizan lo suficiente como para hacer conversatorios, para invitar a la comunidad que participe y genere procesos. Entonces, la pregunta, digamos, a manera de conclusión, fue un poco podemos nosotros mejorar las tareas de los comités de ética empresarial, pero sobre todo
incluso cómo promover que se conformen, porque realmente hay muchas empresas que no tienen comité de ética. Solo aquellas que tienen una exigencia, indudablemente, por ejemplo, en el sector salud. En el sector salud deben tener comités de ética hospitalaria. Pero en otras empresas, de pronto no es una tarea importante. Entonces, por eso, la invitación es, bueno, busquemos desde las ciencias humanas generar procesos interdisciplinarios que inviten a crear estos espacios de los comités de ética. Y me interesaría muchísimo que pudiéramos dialogar unos minutos para conversar. Tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos. Así que alcanzamos a dar una vuelta. Entonces, ¿quién quiere Me encantó la presentación. hacer alguna? Hay alguna pregunta, sí, abierta, así que por favor. Les cedo la palabra. Raúl, ¿cómo están? Porque no desconozco el tema, los comités de ética aquí en Colombia. Voy a hacer un pequeño ejemplo porque yo leí lo que sacaron en 2020 de inteligencia artificial. Y este comité de ética, o bueno, no, todavía no es un comité como tal, pero va viéndose hacia allá. No hay una mayor participación ciudadana. ¿Cómo se puede hacer o que los comités sean más participativos y que no sean 3 o 4 expertos o 3 o 4 personas de la misma empresa y hasta ahí eso queda como un documento que solo se muestra si es necesario? Indudablemente que ese es el trabajo precisamente de promoción que hay que realizar a partir de las universidades en temas tan puntuales y tan importantes como el que tú citas. Porque es un hecho que la humanidad tiende hacia eso que se denomina el metaverso. Las comunicaciones audiovisuales van a ser cada vez mayores y ya lo vimos después de la pandemia. Entonces, ante todo hay que buscar, por ejemplo, que la academia permita también la participación de las comunidades. Por lo menos en este gobierno, lo que se percibe es que va a haber mucha participación de las comunidades. Por ejemplo, el plan de desarrollo. La propuesta del plan de desarrollo es a nivel regional, abrir las posibilidades para que las comunidades participen. Entonces, de igual manera, con los comités de ética, hay que sacarlo de la letra muerta, porque muchas veces se queda en una letra muerta que solo lo conocen los especialistas, pero no se logra una interacción con la comunidad. Entonces, pues es muy sencillo. Donde esté ubicada un comité de ética en esa localidad, buscar que haya una participación, por ejemplo, de los maestros de la localidad, de algunas empresas que forman parte de la localidad. Por hecho, nos toca aprender a movernos en un mundo local, que partimos desde lo local, pero tenemos que estar relacionados con el globo terráqueo. Entonces, ahí hay toda una tarea, porque todavía para muchas personas eso es como hablar en chino. No hay un conocimiento del valor que implica el tema que tú estás desarrollando. Señor. Yo me hago la pregunta, no sé tú qué reflexión habrás hecho, alrededor de la ética cortis, la ética de la razón cordial de la Cortina. ¿Cómo podríamos en la vida real implementar esos postulados de la ética de la razón cordial en el funcionamiento de un comité de ética, por ejemplo, en investigación, o en la elaboración de proyectos de investigación y en su ejecución? Sí, pues es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que propone Adela Cortina en la ética cordial? Que logremos articular lo emocional con lo racional. Pero es que la vida naturalmente es así. Nosotros no somos
cosa que piensa solamente, sino existe, incluso se habla de la pasión cognitiva. Para nosotros, venir aquí a Bucaramanga es porque tenemos una pasión cognitiva por este tipo de temas, sino todo lo que significa un desplazamiento de una ciudad a otra, pues estamos movidos por algo que nos impulsa a tratar este tema. Entonces, pues indudablemente tenemos que considerarnos, tomar conciencia de que somos seres sentipensantes, y que pues la vida está en su quehacer actuando de una manera integral, porque es que muchas veces somos seres demasiado fragmentados. Es como si entramos a este salón de un recinto académico, entonces solo entra nuestro intelecto y lo demás queda afuera. Aquí estamos con todo. El cuerpo existe. Porque eso es otro, por ejemplo, en la filosofía, no es que se trabaje mucho el tema corporal, sino mundo de las ideas. Pero hay que trabajar a partir del cuerpo. Somos seres holísticos y así tenemos que vernos como seres holísticos. Entonces es un tema de empezar precisamente a generar reflexiones en torno a bajar la filosofía como un conocimiento puramente abstracto y llevarlo al quehacer del mundo cotidiano. Incluso olvidarnos muchas veces de la filosofía como ciencia y más bien pensemos que el acercamiento de todas las personas con la filosofía se da a partir incluso del asombro. El asombro que sentimos por algo que nos mueve, que nos motiva. Ese asombro además nos permite reconocer que estamos vivos. Porque las actividades que realizamos cotidianamente están llenas de magia y de misterios. Muchas veces no lo vemos. Tomarse un café puede ser simplemente un trabajo, una relación instrumental, pero también puede ser una comunión. Todo depende de cómo lo miremos nosotros y cómo lo sintamos. Nos quedan unos minutitos. ¿Tienen algún otro comentario, pregunta? Adelante. Gracias. Felicitaciones. Dos inquietudes. Una primera sería, en un momento tú alcanzaste a dar tu apreciación sobre como lo institucional y que hay como debate, que no hay como credibilidad en lo que le hacen las personas que pertenecen como a las instituciones o, entre paréntesis, quizás el Estado. Pero yo pienso que eso también es un propio juicio de valor como muy, aunque sea personal tuyo, así lo entendí como que debe como revaluarse. Yo pienso que tal vez uno de los dinamizadores del cambio, de la transformación, de ese vivir bien que estamos anhelando, está en la propia institucionalidad. Y quizás sea un acercamiento interesante, sea tal vez de las disciplinas de las ciencias humanas, de la filosofía, para permear y tocarnos y cautivarnos para hacerlo. Pero muchos entes del esquema tripartito que tenemos en Colombia, por ejemplo, el orden central, yo trabajo en el orden, con los tres órdenes, soy geólogo, trabajo en temas ambientales y he aprendido a mi objeto de estudio, mi objetivo o mi sujeto de estudio no solamente es la tierra, la madre que moramos, sino también he aprendido estudiar las amenazas, una formación rocosa, un yacimiento mineral. He entendido que eso es de mucho interés para la sociedad que lo mora, que lo ocupa, que lo sufruta.
esos recursos, ese entorno físico, ese territorio, por decirlo así. Pero el Estado, en un municipio, por ejemplo, de los 7 que tiene Arauco, por ejemplo, Puerto Rondón, tú tienes un alcalde y tienes 2 secretarios. Y un secretario hace de salud, de obras, de ambiente, un montón de cosas. O sea, realmente falta gente, sí, falta gente cualificada. Y falta más gente. Pero si nosotros no creemos de que la institucionalidad, nosotros mismos, de que la institucionalidad cumple verdaderamente unos roles importantes y buenas prácticas y son productivos y efectivos en otros estados y quizás también el destino nuestro. Nosotros somos subdesarrollados por muchas razones, pero en otras repúblicas, por en otras democracias, he visto que sí funciona muy bien y la gente tiene, como no hay aquí en Colombia, tiene como credibilidad y tiene respeto a esa institución, a las personas. Pienso que eso son, lo otro es que, cómo hacer, por ejemplo, aquí en la UNES, en cualquier otra universidad, de que la gente publica mucho en revistas de alto impacto y hace investigaciones y toca las comunidades, toca su entorno, y nunca le devuelve esos resultados de investigación a nadie. O sea, se quedan los anaqueles del olvido. O sea, esa ética de la investigación fue una vez. Sí, bueno, entre otras cosas, no se trata de entrar a distanciarnos de la institucionalidad, todo lo contrario, hay que ganar espacios de la institucionalidad con relación a el quehacer que no está institucionalizado. Entonces, así como hay que darle todo el valor a las universidades, al mundo académico, también hay que buscar los espacios no académicos y tejer precisamente a través de esos diálogos, porque la institucionalidad tiene un sentido y puede ayudar muchísimo. Pues tiene la autoridad, además, es la autoritas, pero hay que empezar a ganar otros espacios. Entonces, es todo un trabajo que hay que realizar de construcción de tejido social. Y, ante todo, pues observarnos de una manera muy integral como seres humanos, porque es que el problema nuestro es la fragmentación. Entonces, no, la academia está acá, pero la comunidad está a este lado. ¿No? Busquemos el tejido. Es decir, hagamos el trabajo político, porque eso es un trabajo político. Y es el punto de cómo lograr nosotros empoderarnos de lo que ya hay y a partir de ahí plantear cosas nuevas. Muchas gracias, Raúl. Démosle un aplauso a Raúl.